Buen día, estimados participantes. Le damos la bienvenida al webinar gratuito Microplásticos en la vida marina. Le pedimos las disculpas del caso referente a la demora del webinar. Hemos tenido algunas fallas técnicas, pero gracias a Dios estamos nuevamente conectados para poder realizar este webinar. Vamos a darle la bienvenida a nuestra ponente, la doctora Fabiola López. La doctora Fabiola López tiene el grado en Ciencias Marinas, magíster en Oceanografía Química y licenciada en Biología Marina. Docente e investigadora asociada a la Universidad del Oriente, Isla Margarita, Venezuela. En esta mañana nos va a compartir el tema Entendiendo las consecuencias de la contaminación por microplásticos del mar. Le damos la bienvenida nuevamente a la doctora Fabiola. Doctora Fabiola, ¿me puede escuchar? ¿Puede encender su micrófono, por favor? Te oigo bien, no sé si ustedes me oyen bien aquí. Disculpe, doctora, ¿puede hablar un poquito más fuerte? Ok, ¿me oyen bien ahora? Sí, está bien. Si tiene algún problema de internet, durante su exposición puede apagar su cámara y compartir sus diapositivas. Sí, creo que eso va a ser lo más conveniente, que mantenga la cámara apagada. Pero bueno, sí quería presentarme. Gracias a Fitolan por la invitación y a todas las personas que amablemente se han conectado a través de las redes de Fitolan. Vamos a comenzar con su exposición, doctora Fabiola. Puede compartir sus diapositivas. Bien, buenos días. El tema que hoy vamos a tratar, que sería el cierre del webinar sobre microplásticos, ya no forma parte solo de las conversaciones de la comunidad científica, sino que cada vez es más frecuente hablar sobre microplásticos en la comunidad en general. Cualquier ciudadano ya está hablando sobre microplásticos en el mar. Y esto tal vez se deba a la influencia que ha tenido la Organización de las Naciones Unidas en el tema. En el año 2013, las Naciones Unidas emitieron una resolución sobre los océanos y el derecho en el mar, y allí incluyeron a los plásticos como uno de los principales deteriorantes de la salud de los océanos. En 2015, con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el hecho de que se incluyera uno exclusivo para la protección de la vida marina y la gestión de los océanos, dio pie a que se pudiese incluir dentro del inciso 14.1 que trata sobre contaminación el tema de microplásticos. Pero tal vez uno de los momentos más relevantes del tema ocurrió en el año 2018 durante la locución del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sobre el Día Mundial del Ambiente. En ese momento, él expresó su preocupación por la incidencia de plásticos en el medio marino, y esto tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación. Y entonces ya dejó de ser un tema exclusivamente de la comunidad científica para expandirse un poco más allá. Finalmente, ahora el año 2021, cuando inició el decenio de los océanos, entonces, bueno, ha sido mucho más relevante hablar del tema de plásticos. De hecho, la influencia de las Naciones Unidas ha sido tal que si observamos la cantidad de investigaciones que existían antes del año 2013, eran mucho menores, y a partir de ese momento se incrementó, y en la actualidad, desde el año 2013 al momento actual, alrededor de un 2000% se han incrementado las investigaciones sobre microplásticos. ¿Por qué los plásticos? ¿Por qué los microplásticos?
Los plásticos tal vez son los materiales más versátiles que existen en el planeta. Y esto debido a dos razones básicas. La primera, los costos son materiales muy económicos. Y la segunda, la resistencia y durabilidad, que desde el punto de vista industrial es muy bueno, pero que ambientalmente es muy malo. Los plásticos son empleados en prácticamente cualquier empresa a nivel mundial, desde la industria farmacéutica, del envasado, las tecnológicas, automotrices, el área de la construcción, hasta incluso la industria textil. Significa esto que entonces cada día es mayor la demanda de plásticos que existe a nivel mundial. Por supuesto, esta demanda está siendo suplida por los fabricantes, la industria del plástico. Y si observan la figura, desde el año 1950 hasta la actualidad existe un incremento sostenido de la producción de plástico. Solo ocurrió una ligera... Claro, ¿qué le podríamos al pata? Le dice, te tomo la presión, te tomo tu declaración abajo porque le mandamos el informe. Perdón. Creo que ya tiene el micrófono abierto. Ok, muchas gracias. Les comentaba entonces que desde 1950 hasta la actualidad se ha incrementado sistemáticamente la producción de plásticos y esto es una respuesta simplemente a la demanda. Solo hubo una pequeña disminución de 3% el año pasado y debido pues a la pandemia por la COVID-19, pues hubo muchas empresas cerradas y fue menor la demanda. Ahora bien, ¿quién produce esa cantidad de plástico? Ustedes observan un mapa con la producción relativa de plásticos. En los círculos está esa producción relativa. La parte superior del círculo representa la producción en el año 2014 y la parte inferior en el año 2020. Pueden notar que básicamente en prácticamente todo el planeta esto ha sido invariable en estos 6 años. Y solamente llama la atención la disminución de la representación de Europa Occidental, que ha sido sustituida por empresas chinas que han incrementado su productividad, su presencia realmente en las empresas del plástico. Una vez que un producto es utilizado y cumple su vida útil, estos se desechan, se descartan. Casi siempre se hacen a través de los sistemas de recolección, de disposición de desechos sólidos. Esto es lo que hacen la mayoría de los países. Pero pues eventualmente gran parte de estos plásticos llega a la zona costera, bien sea por mala disposición de esos desechos o de forma intencional. Podríamos pensar que quien más produce plásticos sería quien más aporta plásticos al medio marino, pero esto no necesariamente es así. No existe una relación perfecta en este caso, sino que también tiene mucho que ver los sistemas de disposición que tengan los países. Si observan el mapa, la India tiene solamente un 17% de presencia en la industria del plástico, sin embargo, es el país que más plásticos aporta al océano. Entonces, es una relación entre la producción y la mala disposición de estos materiales. Mucho se habla acerca de la biodegradabilidad de los plásticos, la durabilidad de ellos en el ambiente. Sin embargo, existen muchas tablas, pero es muy difícil predecir qué tanto va a permanecer un plástico en el ambiente. ¿Por qué? Porque depende primero de qué tipo de plástico estemos hablando. La resistencia que tiene el PVC, por ejemplo, no es igual a la resistencia que tiene el polietileno o que tiene el PET. También influye la fotooxidación, que tanto esté expuesto el plástico a la radiación UV de los rayos solares, la salinidad, temperatura, incluso la acción del oleaje. Entonces, predecir esto no es tan sencillo, sobre todo porque además todas estas pruebas se hacen en laboratorio tratando de simular
lo que está ocurriendo en la naturaleza y pues, nosotros sabemos que eso no siempre nos da resultados perfectos. Las consecuencias de la contaminación por plásticos, cuando estos son grandes, cuando nos referimos a macroplásticos, son fácilmente todos en alguna vez hemos visto una fotografía de un mamífero atrapado en las redes fantasmas que han dejado los pescadores abandonados en el océano abierto, o las clásicas fotografías de algunos grupos como las tortugas con plásticos en su boca o en su interior, porque tienden a confundir estos materiales con algunos de sus ítems alimenticios. Incluso también es frecuente que veamos la colonización epiplástica, algunos moluscos o cirrípedos incorporados en la superficie de los plásticos que están flotando en el mar. Sin embargo, esto no es lo que pasa con los microplásticos, porque los microplásticos no los vemos a simple vista. Entonces es más difícil ya hacer un llamado de atención a los tomadores de decisiones, a la comunidad en general, de las consecuencias de la contaminación por microplásticos. Los microplásticos llegan al medio marino de fuentes. Puede ser una fuente primaria que llegue directamente como microplástico. Esta es la menor proporción y la mayor cantidad de ellos ocurre por fragmentación de esos plásticos macros que han llegado, esa botella, una bolsa plástica, que por acción de los rayos UV y de el oleaje termina fragmentándose. Aunque existen muchísimos sistemas de clasificación, pues digamos que lo más recurrente es llamar microplásticos a todas esas fracciones inferiores a 1 milímetro. Yo voy a incluir en este caso los nanoplásticos que son más pequeños todavía y de los cuales se conoce muchísimo menos. Pero les comentaba que esto básicamente depende de que parte que tanta cantidad de microplásticos tengamos, no solo del aporte, de la mala disposición de los plásticos, sino de algunas características ambientales. A este respecto, en el año 2017 realizaron una investigación en laboratorio muy interesante en la cual colocaron fragmentos de polietileno y polipropileno y los expusieron a la radiación ultravioleta. Variaron el tiempo de exposición, pero además incorporaron acción mecánica. Colocaron estos fragmentos en unos biombos y mantuvieron durante 2 meses permanentemente el plástico en movimiento. Los resultados fueron bastante interesantes porque obtuvieron que la exposición continua a la radiación ultravioleta incrementa la cantidad de partículas pequeñas que se forman. Pero no solamente esto, sino que el tamaño inicial del fragmento también influye en la cantidad de microplásticos que tenemos en el medio. Es decir, mientras más pequeño es el fragmento inicial, mayor es la cantidad de partículas de microplásticos que se forman durante la fragmentación. Entonces, fíjense que es un tema bastante complejo. No solamente en el caso de la contaminación y los efectos que pueda tener, no solamente importa el tipo de plástico, sino y el tamaño, también importa la forma que tenga el microplástico. Aunque, de nuevo, existen muchos sistemas de clasificación, tal vez el que tiene mayor consenso es el que los divide en gránulos o pellets, que son las formas un poquito más esféricas, los fragmentos rígidos que tienen formas irregulares pero que son duras, los films que se refieren a pedacitos de bolsas plásticas que son flexibles, también irregulares, y las fibras provenientes de las líneas de pesca. Y acerca de precisamente esta última forma es bien interesante porque hay investigaciones recientes que apuntan al hecho
de que estas fibras podrían generar más daños físicos cuando son ingeridos por los organismos marinos que las formas granuladas de fragmentos o de films. Entonces, la forma en la cual se encuentra ese microplástico también es importante para determinar cuáles consecuencias puede tener en los organismos. Otro aspecto interesante sobre la contaminación por microplásticos tiene que ver con la flotabilidad del material. En teoría, cualquier material que posea una gravedad específica inferior al agua de mar debería flotar. Es decir, según lo que vemos en la imagen, el polietileno, independientemente de si es de baja o alta densidad, y el polipropileno siempre deberían flotar en el agua de mar. Claro, por supuesto, esto depende también de la temperatura, de la salinidad que tenga el agua de mar, etc. Pero, pues, al menos estos tres materiales deberían flotar siempre. Lamentablemente, esto no es una regla de tres directa la que podamos hacer, porque es muy difícil predecirlo. En realidad, las partículas de plástico se unen, por ejemplo, a la nieve marina. Esto incrementa la gravedad específica y favorece el hundimiento. Cuando el plástico está flotando, pues probablemente sea más fácil extraerlo y solamente se ve afectada la comunidad pelágica. Pero al hundirse ya no solamente se está afectando la comunidad pelágica, sino también la bentónica, donde es mucho más difícil realizar estudios y hacer algún tipo de recolección si en algún momento se llega a realizar. Uno de los primeros impactos que tienen los microplásticos en los organismos está relacionado con la ingesta directa. Lo que observan es una investigación que se realizó, colocaron organismos zooplanctónicos en un medio con partículas de poliestireno y pudieron observar cómo estos organismos incorporaban el poliestireno a su tracto digestivo. Si bien existen evidencias de la egestión de estas partículas, no lo hacen de forma total. Y una vez que estas pequeñas partículas de plástico entran al organismo, generan daños. La primera consecuencia que tiene esto es un bloqueo intestinal en algunos organismos, sensación de saciedad. Lo que ocurre es que ya se sienten completamente satisfechos, pero realmente no han ingerido alimentos, no hay nutrientes y no van a poder desarrollar sus actividades metabólicas, ni van a poder transformar, generar proteínas, ni reproducirse. Se pierden esa capacidad para alimentarse. También se generan daños físicos. Hay inflamación de todo el tracto digestivo y del hepatopáncreas en el caso de los invertebrados. Y además se puede generar mucus como una respuesta fisiológica a ese material que es extraño dentro del organismo. Esto es algo que se ha observado mucho en el caso de bivalvos, esa generación de mucus. Lo que les traigo a continuación son imágenes de cortes histológicos, aunque están realizados en peces de agua dulce. Lo que ocurre en el medio marino es exactamente el mismo, solo que digamos que fueron las imágenes más ilustrativas que pude localizar, me parecieron las más interesantes. Fíjense en la primera imagen, del lado superior izquierdo, en la parte A, se muestra lo que sería el tejido de estructura normal. Las flechas verdes corresponden a sitios en los cuales, debido a la ingesta de microplásticos, se han formado vacuolas. Y las flechas rojas, donde hay daños físicos. Al formarse vacuolas y existir daños físicos, entonces disminuye la
absorción intestinal en los organismos. Entonces también hay un daño más allá de solo sentirse saciados, existe un daño físico en los tejidos de los organismos marinos. ¿Qué tanto plástico ingiere un organismo o no? Depende de varios factores. El primero tiene que ver con la posibilidad de encontrar las partículas. Mientras mayor cantidad de partículas existan en el medio, mayor será la posibilidad de que el organismo esté en contacto con ella. Entonces, mientras más microplásticos, mayor es la posibilidad de incorporarla en el organismo, de ingerirlo. Pero además, los hábitos alimenticios también influyen. Una investigación realizada en el año 2016 demostró que los peces omnívoros incorporan mayor cantidad de plástico en contraste con los que son completamente herbívoros o completamente carnívoros. Entonces, los peces omnívoros no tienen ningún tipo de selectividad a la hora de ingerir alimentos. Entonces, lo mismo ocurre con los plásticos. No solamente ocurre daños en el tracto digestivo. El hecho de que los organismos no puedan alimentarse y adquirir completamente los nutrientes que necesitan, disminuye el balance energético. Y en el caso, por ejemplo, de algunos bivalvos, se ha observado que disminuye la gametogénesis. De esta manera, la presencia de microplásticos, la ingesta, la presencia no, pero la ingesta de microplásticos puede generar inconvenientes en la tasa reproductiva de algunas especies. La que tienen en la lámina corresponde a una ostra perlera. No solamente existen consecuencias físicas de la ingesta del microplástico. En términos generales, se reconoce que el plástico tiene baja toxicidad por sí solo. Pues lamentablemente ellos son tratados con una serie de aditivos químicos que sí pueden ser tóxicos. De hecho, supongo que todos alguna vez han visto los códigos que tienen allí en la pantalla. Los códigos corresponden cada uno a un tipo en particular de plástico que han sido señalados por la Sociedad de la Industria del Plástico. Y los plásticos que están en color rojo, los números 3, 6 y 7, que corresponden a PVC, a poliestireno y a otros plásticos, tienen una gran cantidad de aditivos químicos. En realidad, según las normativas, deberían estar siempre señaladas en color rojo para advertir acerca de su toxicidad. Sin embargo, esto no ocurre. Cuando nosotros tenemos un plástico completamente transparente, solamente vemos así en pequeñito el número y la mayoría de las veces ni siquiera le prestamos atención a esto. Pero eso lo que nos indica es realmente el tipo de plástico e incluso la toxicidad que puede tener. Como les comentaba, tienen muchos aditivos. Tal vez el tipo de plástico que más aditivos tiene es el PVC. Al PVC se le añaden, por ejemplo, colorantes para poder diferenciar usos. Por ejemplo, las tuberías de aguas blancas de PVC tienen un color y las tuberías de aguas negras tienen otro color. Se les añaden estabilizadores de luz ultravioleta para que sean mucho más resistentes a la fotooxidación. Un antioxidante que es bastante tóxico, que es el bifenol A, también en la búsqueda de que puedan ser más perdurables en el tiempo. Solventes, retardantes de llama, sobre todo el PVC que es utilizado en la industria de la construcción, se le colocan retardantes de llamas para evitar que puedan y hacer ignición fácilmente, por una razón de seguridad. Y también
se le añaden ftalatos que son flexibilizadores. Entonces, básicamente el plástico como tal no necesariamente va a generar un problema de toxicidad, pero sí todos los aditivos que contiene. Algunos de estos aditivos ya se han estudiado también. Por ejemplo, el bifenol A imita las funciones que tienen los estrógenos en los organismos. O sea, tiene efectos directamente en la producción de algunas hormonas. Un ejemplo lo tenemos en una investigación de laboratorio realizada en el año 2000, en la cual midieron el efecto de diferentes concentraciones de bifenol A en la producción de huevos de un gasterópodo llamado Nucera lapillus. Y si ustedes observan la línea correspondiente al control, tuvo una menor cantidad de huevos, acumulación de huevos, que las máximas concentraciones de bifenol A. Es decir, el bifenol A lo que hizo fue estimular la producción de huevos en este organismo. Y por supuesto todos sabemos que una alteración en un organismo va a generar un desbalance ecológico. Si es un organismo depredador, va a incrementar la cantidad de depredadores en el ecosistema y pues ahí se crea realmente todo un desbalance ecológico. En el caso de los solventes, estos alteran el funcionamiento de los lípidos porque están diseñados precisamente para controlar los lípidos. Recordemos que la membrana plasmática es lipídica y pues esto altera el funcionamiento de la membrana plasmática. Generalmente producen la muerte de los organismos. Y los ftalatos se ha demostrado que afectan el desarrollo embrionario. Un ejemplo del efecto de los ftalatos lo tenemos en esta investigación realizada en el poliqueto alveolar exitosa y fíjense que la figura muestra la cantidad de embriones que tuvieron malformaciones con respecto a la concentración de ftalatos y cómo mayores concentraciones de ftalatos incrementan las malformaciones en los embriones de esta especie. Esto es solamente por colocarles un ejemplo. Hay muchísimas investigaciones disponibles. Unas se contradicen con respecto a otras, pero sobre la toxicidad del bifenol A y de los ftalatos, todas realmente coinciden. Además de la toxicidad directa que puede tener el plástico o sus aditivos, hay algo que es necesario tomar en consideración y es que los microplásticos pueden transferirse en la trama trófica. Sí, ya vimos en el video que un organismo zooplanctónico puede incorporar el microplástico. De esa misma manera puede pasar el microplástico a través de toda la trama trófica y generar los mismos problemas que hizo en la primera especie en el resto de la trama trófica. Entonces, no solo por el hecho de que tengamos microplásticos en un organismo bentónico, vamos a pensar que solamente se vio afectado ese organismo. Seguramente otras especies también están afectadas. Un aspecto interesante que influye en los efectos de la contaminación por microplásticos es la colonización epiplástica. La imagen muestra un macroplástico, un balón de fútbol, al cual se han adherido algunos moluscos. También lo pueden hacer algas, pero en el caso de los microplásticos no es macrobentos el que se une, sino que son simplemente bacterias y fitoplancton. Y esto tiene unas consecuencias bastante interesantes. En el caso, por ejemplo, las partículas de microplástico comienzan a ser colonizadas
por bacterias y microalgas. Generan un biofilm que cubre prácticamente toda la partícula de microplástico y tiene varias consecuencias. La primera es que incrementa, por supuesto, la gravedad específica y puede permitir que la partícula se hunda. La segunda es que algunas de estas especies que se han adherido a la partícula pueden ser patógenas o invasoras y al ser transportadas con el microplástico o ingeridas por algunos organismos, generar daños ya porque esa bacteria era patógena y ya no por el microplástico ni la toxicidad del aditivo. Adicionalmente, el hecho de formarse este biofilm permite que se adhieran más fácilmente algunos contaminantes orgánicos y los iones metálicos. Entonces, también podemos estar incorporando contaminantes orgánicos persistentes, hidrocarburos, plaguicidas y metales dentro de la trama trófica a través de la ingesta de microplásticos. No solamente se adhieren contaminantes orgánicos persistentes, metales y bacterias, también pueden absorberse contaminantes emergentes. Y cuando hablo de contaminantes emergentes me estoy refiriendo a farmacéuticos, drogas anticancerígenas, antihelmínticas, antibióticos, con todas las consecuencias que esto puede traer. El hecho de que se adhieran antibióticos puede crear resistencia de algunas bacterias a estos antibióticos. Los antihelmínticos pueden generar daños en especies como los poliquetos. Y bueno, la lista es bastante extensa, sería particular de cada farmacéutico que puede adherirse. Pero ya hay pruebas de que esto también ocurre, la absorción de estos productos farmacéuticos en las partículas de microplástico. Lamentablemente, los estudios que se han realizado sobre la absorción de estos contaminantes en la superficie del microplástico no ha generado ningún patrón claro. Es decir, no está claro si hay preferencias por algún polímero en particular. Hay algunos estudios que han demostrado que no hay ningún tipo de preferencias en la absorción. Algunos dicen que el PVC, otros dicen que el polietileno, pero no hay un patrón claro. No podemos decir el polietileno absorbe más contaminantes que el polipropileno. Eso no es exactamente lo que se conoce hasta ahora. Tampoco existe un patrón claro sobre el tiempo de exposición. El hecho de que el microplástico esté una semana en contacto con el contaminante no quiere decir que se va a absorber más el contaminante en el microplástico que si está solamente una hora. Entonces, ni tampoco los efectos que puede haber con respecto a la salinidad del medio. Entonces, esto es algo que todavía requiere muchísimos estudios. Sí, hay muchísimas publicaciones sobre microplásticos. Incluso hace poco estaba viendo una discusión en ResearchGate sobre si no tenemos suficientes investigaciones y papers sobre microplásticos. Tal vez sí, pero pues al final hay muchas cosas que todavía desconocemos, así que hay que seguir investigando, hay que seguir trabajando en el tema. Además de esto, hay impactos económicos que son pues, evidentes. Si sabemos que puede existir toxicidad y los organismos pueden morir por toxicidad o pueden dejar de alimentarse, esto no beneficia a la industria pesquera, porque pues vamos a tener organismos, si sobreviven, que no van a tener el tamaño ni el peso adecuado, no van a poder reproducirse adecuadamente, y esto afecta a la industria pesquera y de la acuicultura. Además, existen en muchos países resoluciones sobre la cantidad de microplásticos en los alimentos.
Entonces, pues ellos tienen que adaptarse a esas resoluciones particulares de cada país. Y no deben existir partículas de microplásticos, o al menos la cantidad tiene que ser muy pequeña en los alimentos. En el caso de la industria turística, cuando nos referimos a microplásticos solo como tal, probablemente el turista que llegue a una playa y solamente existan microplásticos no va a percibir que están allí. Pero como comentaba, la mayoría de esos microplásticos provienen de fragmentaciones de trozos mucho más grandes, y eso seguramente sí están en algunas playas. Entonces, si tenemos una playa con mucho plástico, con basura marina, pues eso no es atractivo para ningún turista y genera pérdidas económicas. De hecho, existen estimaciones de que en los Estados Unidos el impacto económico de la contaminación por microplásticos es alrededor de unos 13.000 millones de dólares por año. Entonces existen también pérdidas económicas que, si bien los que trabajamos en el área ambiental rara vez hacemos uso de estos recursos, de utilizar estos números, pueden ser bastante convincentes a la hora de tratar el tema con los tomadores de decisiones y con los entes que hacen financiamiento para estas investigaciones. Como les comentaba, estos son solo una pequeña parte, la puntita del iceberg de las consecuencias que tiene la contaminación por microplásticos. Aunque no los veamos, están generando problemas, están generando daños a los organismos, están generando daños a los ecosistemas. Entonces yo creo que es el momento de aprovechar que estamos en el diseño de los océanos, que todos estamos hablando del cumplimiento del ODS 14, de hacer una mejor gestión de los océanos, para seguir hablando del tema. Hemos hablado bastante, sí, pero hay que seguir hablando del tema. Muchos países no han tomado todavía decisiones claras respecto al control de plásticos. Algunos han restringido el uso de bolsas plásticas o sorbentes, popotes, pitillos, como los llaman en sus países. Pero esto realmente no es suficiente. La mayor cantidad de plástico proviene de los envases. Hay países donde ya se están utilizando envases de reuso. Entonces, si usted va a comprar un material de limpieza, lleva su propio envase y lo que hace es rellenar otra vez el envase. Pero esto no ocurre a nivel mundial. Yo solamente les quiero dejar la reflexión de que todos los que están conectados hoy, supongo yo que de alguna manera están interesados en el tema, y los invito a unirse a los grupos de investigación en microplásticos que existen en cada uno de sus países. Creo que voy a dejar abierto el tema a preguntas que puedan tener. Y voy a dejar de compartir la pantalla para no hacerlo más largo. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Fabiola López por su excelente exposición. Hay dos preguntas en el chat del Zoom, ¿los puede ver? Sí. La primera pregunta es de Carolina Montalbán. Sí, estoy viendo. Aparte de reducir el consumo de los plásticos, ¿qué otras alternativas hay frente a la contaminación por microplásticos? No hay muchas, porque como les comentaba, los microplásticos no se ven, los macros sí. En algún momento se ha planteado la posibilidad de utilizar unas especies de barcos y filtrar la superficie del agua. Sin embargo, esto es realmente impráctico. Los microplásticos, el día de ayer, una de las ponentes iba a hablar de la distribución de plásticos a nivel mundial. Ellos se dispersan rápidamente por las corrientes, y entonces
Sí hay sitios en los cuales están concentrados, pero sería como ir filtrando absolutamente todo la superficie del mar y eso en la práctica es imposible. Lo único que realmente hasta ahora nos queda es tratar de frenar el ingreso de plásticos al medio marino, o disminuyendo el consumo o haciendo una mejor deposición de ellos. Hay alternativas ecológicas que se están probando. El uso de plásticos que no sean de un solo uso, el uso de bioplásticos o biobasados, entonces utilizan, por ejemplo, cáscaras de plátanos para elaborar platos desechables y no utilizar plásticos, sino que sean más rápidamente biodegradables. Pero eso no quiere decir que ellos no van a permanecer también en el ambiente. Algún tipo de biopolímeros, eso también se ha estado utilizando. Es hasta ahora lo que se hace. Hay incentivos económicos, hay países en los cuales porque tú devuelvas una botella plástica, te reponen parte del dinero que invertiste en el producto. Y otros utilizan incentivos como disminución de impuestos si utilizas menos plástico. Pero, pues bueno, reutilización de plástico. Se han elaborado carreteras en Holanda con restos de plástico. O sea, cada quien está intentando ver qué funciona. Mi opinión particular es que nada de lo que se está haciendo hasta ahora tiene un efecto significativo, pero bueno, hay que seguir intentándolo. Buenos días, Cristian Solano le saluda. Estoy viendo su exposición, es muy buena, desde ya mis felicitaciones, pero yo creo que esto debería de abarcar más allá, más a fondo. Creo que debería inclusive ser parte de la política de gobierno, porque cómo erradicar completamente el plástico si realmente en varias actividades de agricultura no lo utilizan, y es más, para la pesca. El monofilamento es parte, ¿no? Es un poliestireno, polipropileno. Todos estos plásticos que tienen sus derivados dentro de la producción son utilizables, ¿no? Por decir, para el uso de comederos, ¿qué se utiliza? ¿No? En plásticos, la soga que los amarra de un derivado del plástico. ¿Cómo los hacen flotar dentro del medio acuático? Con una botella plástica. Para la pesca, como ya le decía, la cerda, ¿de qué está hecho? De un medio plástico. Pero usted ya nos está hablando ya de microplásticos, ¿no? O nanoplásticos, que a la larga, gracias a la acción de ultravioleta, y es más, no todos los químicos presentes dentro del agua salada ayudan también a que un poco se degrade, no degradarlo, sino se reduzca un poco, pero a la larga son contaminantes dentro del medio acuático. No, es muy grande el problema que se nos ha venido encima, y hoy por hoy ya se está hablando demasiado de esto, ¿no? Lamentablemente nos hemos dado cuenta muy tarde, creo yo, pero parecería, ¿no? Que debería ser, creo yo, como política de gobierno, erradicar totalmente el uso del plástico, ¿no? Sí, gracias, Cristian. El uso del plástico en su momento tuvo una razón valedera. Se popularizó precisamente en momentos de pandemias en las cuales necesitábamos en la industria sanitaria no compartir un plato, no compartir una cucharilla, que las inyectadoras fuesen desechables, descartables y evitar infecciones entre pacientes. Entonces, en la industria sanitaria fue muy importante y de hecho es muy importante el uso de los plásticos. Lo que sí esto es un gran reto de la industria química, el crear otro tipo de materiales que puedan ir sustituyendo poco a poco los plásticos. No hay razones para que si vamos a comprar una botella que contiene, no sé, salsa de tomate, lo hagamos con una botella plástica. Existen otras alternativas como el vidrio, que pueden ser
reutilizados. Si bien es cierto que el plástico también en cierta medida se puede reutilizar, a veces es mucho más económico para las empresas descartarlo. Y va a ser muy difícil combatir el uso de plásticos a nivel industrial por los costos. Sale mucho más económico envasar en plástico que hacerlo en un biopolímero, por ejemplo. Entonces yo creo que sí, que aunque deberíamos ir a la eliminación total de plásticos, es algo que no creo que vaya a ser factible desde el punto de vista industrial. Aquí estoy leyendo otra pregunta. ¿Qué tendría más peso una industria socialmente responsable con productos diseñados para ser amigables con el medio ambiente o la educación del reciclaje? Yo creo que todo. Al final tiene que ser un compendio de todo. Tiene que ser un llamado de atención al uso que estamos haciendo los ciudadanos comunes. A nivel industrial, un convencimiento de los tomadores de decisiones y la educación. Y la educación tiene que comenzar desde el preescolar. Enseñamos con nuestro ejemplo en casa. Si nosotros utilizamos materiales que son reciclables, nuestros hijos también lo van a hacer. Entonces yo creo que la educación comienza por allí. Hay muchos países que incorporan como un eje transversal dentro de la educación todos los temas ambientales. Y eso es importante, pero va más allá de solamente decirlo, es necesario que lo internalicen y lo apliquen. No es solamente decirlo, hay que aplicar. Veo aquí otra pregunta. Mi pregunta es, ¿cuál sería el número mínimo de individuos, peces, para poder realizar una investigación que demuestre la existencia o no de microplásticos en esto? Esto depende mucho del organismo del cual estés hablando, si es un pez muy grande, pues por supuesto no vas a poder trabajar sino con pocos individuos. Esto es un tema que está más allá de la estadística. Yo soy de la opinión de que aunque la estadística me diga 30 individuos, 20 individuos, el hecho de que uno se ve afectado ya es suficiente para llamar la atención, porque eso puede volver a ocurrir. Entonces, creo que abarcar lo que las posibilidades económicas y de tu laboratorio te puedan permitir y de la especie en la cual estés trabajando. Podría en algún momento también reducir o prohibir el uso de algunos de los aditivos químicos más nocivos, por lo menos. Sí, lo que debería existir es una sustitución. Hay ya países que reducen el uso al menos de bifenol A. Sin embargo, son aditivos que tienen una función importante, al menos dentro del PVC. Y el PVC tiene tanto uso dentro de nuestras viviendas, es inevitable. Muchas veces la silla en la cual está sentado tiene PVC. Si ustedes voltean a su alrededor, se van a dar cuenta de que al abrir la llave de agua, esa agua pasó por una tubería de PVC, seguramente. Y así con muchas cosas que tienen dentro de sus viviendas, la manguerita que tienen en la lavadora, la gran parte de la estructura de sus carros, de sus vehículos, son también elaborados con PVC. Y muchos de estos aditivos se agregan no solamente por una cuestión estética, sino por razones de seguridad para el ser humano. Y algo que suele ocurrir es que priva la seguridad del ser humano, aunque se sacrifique los aspectos ambientales. No es lo que debería ocurrir, pero es lo que realmente sucede a nivel industrial. ¿Hay estudios actualmente de la incidencia de alguna enfermedad en el ser humano? Sí, hay muchísimos estudios de la incidencia de microplásticos, no comprobables de que fue exactamente el microplástico, pero sí hay muchas publicaciones realizadas sobre microplásticos, la ingesta de microplásticos
por el ser humano. Creo que la gestión de buenas campañas de reutilización de los residuos y propuestas que generen dinero tendrían un gran impacto en la población, pues para esperar que haya una conciencia colectiva al respecto, no tenemos tiempo. Completamente de acuerdo contigo. Prácticamente no tenemos tiempo para hacer muchas cosas, no solamente en el área de microplásticos. En el área ambiental estamos viviendo un momento bastante triste. Estamos hablando de microplásticos, estamos hablando de la acidificación oceánica, de cambios globales, y todos nos afectan. Basta con que volteemos y veamos cómo son los inviernos y los veranos. Yo que vivo en un país que no tenemos estos cambios tan drásticos entre las estaciones, pues yo creo que hemos vivido el año más cálido que yo pueda recordar, y son un conjunto de cosas. O sea, estudiamos los microplásticos desde un punto de vista aislado, pero no sabemos qué consecuencias puede tener la acidificación oceánica en todo esto, porque una disminución del pH va a hacer que esos contaminantes como los metales que estén absorbidos al plástico se liberen. Existe una desorción y queden libres también para generar otros daños. Hacer el link entre todos, entre acidificación oceánica, cambios globales y contaminación por microplásticos, es una tarea que tenemos pendiente todavía. Gracias por los comentarios acerca de la presentación, del tema. Aquí dice, alguien que quería consultarme algo. ¿Sabes si existe alguna translocación específica del tracto digestivo en los peces, ya que hasta el momento solo existe ello en el hígado y esto podría interferir en el ser humano por la cadena trófica, tomando en cuenta que solo se consume el filete y la parte digestiva se elimina? ¿Cómo podríamos guiar esa investigación? Bueno, en el caso de los peces sí es cierto que solo se consume el músculo, pero no ocurre esto con el resto de los mariscos, los moluscos. Muchas veces no se consume solamente el músculo. Hay países donde consumen el organismo completo, manto, tracto digestivo. Entonces, no creo que solamente enfocarlo a peces sería interesante si lo desarrollan con moluscos. De hecho, tampoco existe un protocolo internacional de estudios de microplásticos. En Latinoamérica existe una red de investigación marina que se llama Remarco y ha estado desde hace unos 3 años trabajando en tratar de estandarizar un protocolo para que todos trabajemos de la misma manera y puedan ser comparables los estudios. Porque si yo voy a recolectar microplásticos con una red y otra persona lo hace filtrando agua, bombeando agua, entonces los resultados que vamos a obtener muchas veces no son comparables. Esa es otra cosa que tenemos que hacer, tratar de estandarizar un poco las metodologías, las técnicas de extracción, de separación, cuando estamos hablando de organismos, varía mucho. Hay algunos laboratorios que utilizan peróxido para disolver la materia orgánica, otros utilizan KOH, otros utilizan algún tipo de ácido, digestiones ácidas con calor, sin calor. Como les digo, eso es otra cosa que hay que realizar, estandarizar los protocolos. Me parece que creo que no hay. Buenas tardes. No sé si me escucha. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo hice la pregunta. Bueno, me iba en este caso, mis compañeros que vamos a realizar este tipo de investigación, pero estamos como que, ¿cómo lo podríamos guiar esta investigación en el tema de una especie de valor, ¿no? Para nuestro país, en este caso es Perú. ¿Cómo nos podría quizá apoyar en ese aspecto? Una guía. ¿Con qué especie piensan trabajar? Una especie de demersal. Ok.
Y si sabes que lo que se consume es el músculo, Ajá. y los principales daños están a nivel estomacal, ¿a qué se debe que hayas decidido trabajar exactamente con estos peces? Más que todo que es una especie, bueno, en este caso que consume a través de la cadena eutrófica otros peces, es un poco carnívora, entonces no hay estudios referente a ella, pero al ser una especie en este caso que se encuentra en este caso en desarrollo, porque fue explotada bastante, queremos enfocarlo en ese aspecto porque se está intentando recuperar esa especie en valor económico a exportaciones. ¿Okay? Y lo que deseas medir es específicamente hacer estudios histológicos, ¿qué es exactamente lo que... Caracterizar en este caso, estamos enfocándolo en caracterizar lo que es el plástico en la especie, pero nos habían dicho que lo enfocado mejor al tema de salud pública, ¿no? Porque es un poco complicado llegar hacia la parte de donde se obtiene, donde se pesca, mejor dicho, esta especie. Y tendría que, más el tema de presupuesto, pues no, como somos Sí, estudiantes, no. claro. Voy a aprovechar que hay estudiantes en el medio para comentarles algo que no es exactamente el tema de microplástico, pero que aplica a cualquier área. Hay algo que a los científicos no nos enseñan y es hacer marketing. Lamentablemente en el mundo en el que vivimos, lo que no se muestra no se vende. Y alguien me comentaba hace poco, o sea, ¿de qué sirve que tengamos un diseño de los océanos si eso no hace ninguna diferencia? Y luego sí hace una diferencia porque ponemos el tema en la palestra pública, ponemos a todo el mundo a hablar del tema, a pensar, a reflexionar, y a las personas que realmente pueden financiar investigaciones a hacerlo. Eso es algo que deberíamos aprender todos, hacer un poco de marketing científico. Y sí, deberías enfocarlo hacia los temas de salud pública. Poder recolectar, si tienes la oportunidad de recolectar los organismos e identificar los tipos de plástico. El trabajo no es nada económico, necesitas utilizar un FETIR, un Raman para poder hacer el diagnóstico. Pero siempre se puede hacer algo. Probablemente algún tipo de asociación con los pescadores que les puedan traer a ustedes los organismos sin que sean tocadas las vísceras, y hacer algo en el laboratorio. Revisar en la bibliografía si hay algo hecho en microplásticos con esas especies en particular. Es lo único que por el momento se me puede ocurrir, no teniendo más conocimiento acerca de qué es exactamente lo que quieren hacer ni la especie. Pero bueno, Perú tiene una gran tradición en investigación marina, muy, muy amplia, y es probable que puedas conseguir asociarte con algunos laboratorios, incluso de algunos otros países a los que puedas enviarle, que les interese, investigadores de otros países que les interese tener datos de Perú, ustedes puedan recolectar y ellos hacer parte del análisis. Eso también puede ser una alternativa. ¿Y qué tan viable en este caso sería, bueno, enfocándolo en la muestra, trabajarlo con el músculo en este caso, o el tracto digestivo? ¿Habría mucha diferencia quizá? Sí, enorme. Habría una diferencia enorme. Porque en músculo solamente vas a tener algún efecto tóxico, tal vez, pero nada más. Básicamente lo vas a encontrar en el tracto digestivo. Y te digo, incluso porque nosotros lo hemos hecho, pues para nadie es un secreto las restricciones que podemos tener nosotros económicas, y sin embargo hay muchas investigaciones que no se han parado, y la alternativa que hemos encontrado es asociarnos con los pescadores, con las asociaciones de pescadores. Y pues bueno, tú me traes la especie, la sardina, nosotros sacamos el tracto digestivo, incluso con algunas empresas.
también han logrado colocar algún sello de inversión ecológica y entonces nos proveen algunos organismos para poder hacer estudios, incluso de índices de condición, algo mucho más básico para ellos y poder darles respuestas en algún momento que lo necesiten. Y yo creería que todavía ese enlace en Perú es probablemente mucho más sencillo de hacer. De hecho, una de las empresas con las cuales nosotros trabajamos es, el dueño es un biólogo pesquero peruano. Y precisamente por eso es que ha tenido tanta receptividad con nosotros para darnos parte de la pesca y que nosotros podamos hacer los análisis y decirle a ellos, mira, estás bien, estás teniendo este problema, le damos información adicional que no tiene que ver con contaminación, sino con manejo del recurso y eso también sirve. Ok, muchas gracias. Y un último aporte, no sé si aquí se encuentran mis compañeros también. Si sería tan amable en este caso de poderme quizá brindar una reunión específica con mis compañeros para quizá poderle explicar un poco más acerca del tema. Nos agradeceríamos muchísimo, en realidad. Sí, estoy a la orden. No te retires, vamos a terminar con las preguntas y yo te envío mi correo electrónico para que a través de allí podamos hacer alguna reunión, fijar y podemos conversar con más detalle del tema, no tengo ningún problema. Ya, muchas gracias. Aquí comenta alguien de Nicaragua, ¿qué metodología es la más idónea para estudios de microplásticos en ostiones? Todo depende, es que depende de qué es lo que quieras estudiar. ¿Qué tipo de efecto quieres ver? ¿Quieres montar un bioensayo, ver cuál es simplemente la incorporación? Eso puede ser algo muy sencillo, desde colocar las esferas de microplásticos en un acuario, junto con los ostiones, pesarlos antes, pesarlos después y por diferencia de peso ver índices de condición, revisar el tejido, hacer algún tipo de disolver el tejido con peróxido y luego filtrar y ver bajo la lupa qué hay o hacerlo y eso se puede hacer con lupas ópticas, ¿no? Estereoscópicas normales, o puedes ir mucho más allá y medirlo con algún tipo de fluorescencia. Es que, te digo, depende de cuál sea el objetivo. Más allá de voy a estudiar la especie tal, pero ¿cuál es el objetivo de estudiarla? ¿Qué es lo que quieres medir? ¿Qué es lo que quieres saber? Necesitas tener los objetivos bien claros para poder saber qué metodología puedes emplear. Los vas a recolectar, vas a hacer estudios en el laboratorio. Es toxicidad. Si es toxicidad, no necesitas necesariamente el microplástico. Con que tengas el aditivo es suficiente. Entonces, a eso me refiero, tienen que tener los objetivos bien claros para una investigación. Y hay muchos laboratorios trabajando en esto. En Nicaragua hay representantes de Remarco. En este momento no recuerdo el nombre de la institución, pero me parece que es algo así como UNAM, la UNAM. Ellos tienen algo de experiencia en el estudio de microplásticos. Bueno, veo más preguntas. Bueno, agradecemos a la doctora Fabiola López por su excelente exposición. Muchas gracias, doctora Fabiola. Quisiera hacer algunos comentarios finales para poder terminar con este webinar. No más allá de agradecerles de nuevo el interés por el tema y por cualquier tema que tenga que ver con contaminación. Si bien yo inicialmente hice una carrera de biología marina, en el camino me desvié hacia el área química, pero es que me parece también que es algo muy importante y necesitamos dejar de estudiar
cosas como que si fuésemos islas. El biólogo necesita del químico, necesita del físico, necesitamos de un administrador, entonces tenemos que comenzar a ver cualquier estudio en ciencias ambientales desde un punto de vista más global. Y bueno, sabemos los problemas económicos que tenemos en Latinoamérica, pero aún así hay cosas que se pueden realizar. Solamente invitarlos a no abandonar la investigación en ciencias marinas, que es tan importante. Doctora, ¿puede escribir, por favor, su correo electrónico? Están solicitándolo. Sí, eso es exactamente lo que... En el chat, por favor. Ok, perfecto. Déjame ponerme los lentes porque ahí sí no sé si lo escribí bien o no. Ok. Ese es mi correo electrónico. Podemos también en algún momento organizar algún curso, algo mucho más específico, más allá que un webinar que podría ser el punto de entrada al tema. Hay muchísimo que hablar sobre el tema, y se podría organizar también una especie de curso algo más extenso con otros investigadores en áreas bien específicas, que también sería interesante. Claro que sí, doctora. Fitolam Perú tiene para el próximo año este curso, hacer un curso más grande, más específico. Bueno, ya estén atentos a todas las novedades que tiene Fitolam y los cursos próximos a lanzar.